pronto pues si nos falta algo y también para que sus compañeros que no pueden ingresar seguramente pues por compromisos laborales o personales, pues también tengan el acceso y también ustedes puedan verlo las veces que sea. Bueno, entonces me presento, voy a colocar la cámara y después pues la voy a quitar para la conexión. Mi nombre es Dayana Alejandra Barrera Boitrago. Yo soy la directora de ecuaciones diferenciales de las Cortes 1601 y las Cortes 1602. ¿Listo? Con ustedes, pues no soy tutora, porque pues los tutores del curso de ustedes, pues son Daniel Vargas y la tutora Daisy Piso. Alguno de los dos debe ser su tutor. Eso pues ya lo pueden identificar desde el campus. ¿Listo? Pero pues yo soy la diseñadora y pues la creadora del curso y pues tengo toda esa gestión. Entonces les quiero explicar lo que vamos a hacer hoy. Nosotros en la guía, para quienes de pronto ya la leyeron, la revisaron, quienes no, pues les vamos a explicar. Tenemos 5 ejercicios, ¿cierto? Entonces el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, simplemente eran pues unos ejercicios normales, un ejercicio, bueno, de ecuaciones homogéneas. Ya se hizo la clase, creo que fue la semana pasada. Luego se hizo otra clase para el ejercicio 2 que eran las no homogéneas. Y ayer la tutora Daisy hizo la clase para las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces básicamente eran esos 3 temas y realizar un ejercicio. Ustedes escogían si era el A, el B, el C, el D o el E, y de acuerdo a eso, pues hacían el 1, digamos el 1A, el 2A, el 3A, etcétera. Entonces ustedes ya me imagino que han subido sus aportes, que han ido participando, y si no lo han hecho, pues es muy importante que lo hagan. ¿Cuál es la idea? La idea del ejercicio 4, 5 y 6, perdón, son 6 ejercicios, sino que están repartidos en 2 criterios de evaluación, es que vamos a realizar una herramienta que se llama el GRAPS. ¿Listo? Esa herramienta pues la creé yo y la idea es que ya les voy a mostrar los objetivos, qué es lo que queremos hacer, que esto va a ser parte de una investigación. Al ser parte de una investigación no es una cosa, digamos, en donde me importe mucho que ustedes de pronto, ay, que se saquen por ejemplo, aquí son 40 puntos de los criterios de evaluación de la rúbrica, no es, ya se van a dar cuenta que es algo muy libre, en donde ustedes lo más importante es que tengan la conciencia, que no se autoengañen, que no es copiarme el compañero, que no es que si yo sé o no sé, sino simplemente es una metodología de autoevaluación un poco distinto a lo que estamos acostumbrados de pronto en la universidad o en el colegio, se van a dar cuenta y sé que les va a gustar. Bueno, entonces aquí ustedes ingresan. Yo ya les presté el link. Por favor, si vuelves a Andrea a colocar ahí el link en el chat para quienes acaban de llegar, por favor ingresen porque vamos a hacer una primera parte de la actividad. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es el objetivo de esta sección del curso de ecuaciones diferenciales es introducir las ecuaciones diferenciales de segundo orden y su solución utilizando un problema sencillo de la física, el péndulo simple. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros digamos ya más o menos, por lo menos debimos haber hecho el ejercicio 1, que es el de ecuaciones diferenciales homogéneas. Con ese ejercicio es suficiente para ver los contenidos de este grafo. Realmente no necesitamos ni el de no homogéneas, que es un poquito complicado, ni tampoco el de Cauchy-Euler, que tiene, pues, digamos, es el más fácil. Si ustedes ya hicieron el ejercicio 1, saben que ese es el ejercicio más sencillo y que es muy intuitivo y que uno, hay que la ecuación característica sale una cuadrática, por mucho una cúbica, y soluciónelo prácticamente como se hacía el álgebra del grado noveno. Más o menos así. Así de fácil es. Listo. Quienes no, pues lo pueden recordar, lo pueden mirar. Yo les recomendaría detenerse aquí para quienes vayan a ver la grabación. Miren el tema de ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas, que está en el ejercicio 1 de nuestra guía, que está pues ahí en los videos, bueno, en lo que hemos hecho las webconferencias, y ahí sí regresen aquí. ¿Listo? Pero se van a dar cuenta que es súper intuitivo. Bueno, es lo único requisito que necesitamos. Entonces, queremos ver qué pasa si ponemos a las ecuaciones diferenciales en un contexto. O sea, no queremos a las ecuaciones diferenciales y doble prima más 2y, no sé qué. No. Queremos a las ecuaciones diferenciales aplicadas a un problema sencillo o simple de la física, y ese problema que les proponemos en este GRAPS es el péndulo simple. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es un GRAPS? Un GRAPS, que significa en español las grapas, ¿cierto? Es algo que trata de unirnos a un tema, en especial de las ciencias, de la física, de las matemáticas,
o de cualquier tema, de una forma más intuitiva, de una forma más corta, de una forma más interactiva, de pronto de una forma más pedagógica, en donde nosotros queremos ver qué va pasando o cómo podemos evaluarlos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos? Entonces, esto tiene dos objetivos, bueno, tres objetivos. Obtener la ecuación diferencial, ED significa ecuación diferencial, que modela el sistema del péndulo simple. Eso lo vamos a explicar hoy después de la actividad que vamos a hacer. Resolver la ecuación diferencial que modela el sistema del péndulo simple por el método analítico visto en la unidad 2. O sea, ese método analítico es el método de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Es decir, solamente el tema del ejercicio 1, no necesitamos ver absolutamente nada más para comprender lo que yo voy a explicar. ¿Listo? Y vamos a explicar mañana, si no alcanzamos a saber, que también esa misma ecuación, esas mismas ecuaciones diferenciales que ustedes conocen, se puede resolver por un método de Euler, que es más de hacer cuentas, que es más de utilizar de pronto un software como Excel, de pronto quienes más adelante vayan a ver método numérico se dan cuenta que, bueno, se usan unos más sofisticados que MATLAB, que Python, pero aquí solo vamos a utilizar Excel, todos pues más o menos lo conocemos, lo hemos trabajado, entonces por eso necesito que el día de mañana ustedes pues tengan ese acceso para que poco a poco ahí lo vamos a explicar. Hoy no se preocupen, hoy vamos nomás hasta el método analítico, que es el que pues ya estamos trabajando. Bueno, entonces la evaluación inicial ya está activada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes se van a hacer acá en evaluación inicial, van a comenzar a desarrollarla. Esa es la primera actividad que vamos a hacer. Entonces, por favor, coloquen su correo, traten de colocar los datos muy, muy correctos. ¿Por qué? Porque estos datos son los que al descargarlos en nuestro archivo, pues ahí es donde vamos a pasar las notas. Esta evaluación inicial, para quienes leyeron la guía, y bueno, para quienes no la leyeron, también se los digo, vale 10 puntos. ¿De qué se trata? Les quiero leer, les voy a leer así rápidamente. Si mirar la pestaña de contenido, es decir, ustedes no van a mirar nada, no van a estudiar nada. Me he hecho la evaluación más fácil del mundo, no hay que estudiar nada. Entonces, van a realizar la evaluación. No te preocupes por el puntaje que obtengas por esta actividad. Es una evaluación diagnóstica que nos va a permitir ver los conocimientos respecto a temas, sin importar el puntaje que obtengas. Te daremos 10 puntos de los 40 puntos posibles, solo completando toda la evaluación. Realizar solo una vez. Entonces, usted la realiza 3 veces, yo solo le valgo la primera vez. No hay necesidad. Siempre que tardes, te vas a ganar los 10 puntos si tardas al menos 20 minutos. Entonces les voy a dar de unos 20 a unos 30 minutos para que ustedes realicen. ¿Por qué? Porque la idea es leerla, por más, ay, no, pues por ganarme los 10 puntos de una vez en un minuto, ¿no? Porque la idea es que tú la leas, la trates de hacer, si sabes la respuesta, pues la trates de realizar, si no sabes las respuestas, pues trates ahí como cuando uno hace una evaluación que no sabe mucho, como por lógica. Entonces, tratemos de realizarla, pueden empezarla, realizar el cuestionario y no vayan a responder aleatoriamente o rápido porque no les va a valer ningún punto. Queremos ver tu honestidad, tu esfuerzo, entonces no le pregunten a ese compañero, no lo hagan en grupo. Esto es para ustedes, ¿cierto? Se van a dar cuenta varios de ustedes que son preguntas, algunas de pronto tienen su complejidad y otras son preguntas muy sencillas y que uno dice como de pura lógica. ¿Listo? Entonces, yo lo voy a estar así realizando con ustedes. Entonces, no se preocupen, traten de ser muy honestos. Aquí no se trata de que vamos a pasar o no vamos a pasar, sino queremos medir sus conocimientos en esto del péndulo con las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces aquí colocan su correo. Yo voy a colocar acá mi correo institucional, que ustedes pues ya lo deben conocer. Allí es siempre que ustedes quieran escribirme, pues por cosas, que con el tutor, que alguna cosa, es bueno que me escriban a este correo institucional, aunque prefiero que me escriban desde el campus porque el correo institucional, pues me llegan muchas cosas. ¿Quién es el tutor asignado por el campus? Si no lo saben, van y miran el campus, tendrá que ser o la profesora Daisy o el profesor Daniel. Entonces, para que lo vean. El grupo asignado, entonces digamos, yo voy a suponer que soy del profesor Daniel. El grupo asignado coloquen solamente los dos últimos dígitos. Ustedes a veces colocan algo como así. Claro que no sirve, yo lo puedo arreglar, pero digamos, no, y que soy el grupo 60, digamos el grupo, no sé, 12. No, simplemente aquí solamente se coloca el grupo 12. Aunque si lo quieren colocar completo, no tengo problema. El dato más importante, chicos, por favor, esto sí, porque esto parece, alguien dirá, no, pues qué tontería, pero nos pasa que no me colocan bien la cédula. Entonces yo aquí voy a colocar, pues, digamos que está fuera mi cédula, que quede perfectamente.
Listo, los apellidos, entonces apellidos completos, pues ahí están todos mis apellidos en el campus, no tengo ahí nada que ocultarles, los nombres, ¿cierto? Aquí, muy fácil, listo. Y siguiente, listo. Cuando ustedes ingresan al GRAPS, de pronto si alguno me está preguntando, les pide el nombre e iniciar sección, ¿cierto? Están preguntando ahí, listo. Yo me voy a salir para mostrarles, ¿listo? Sale así, póngale cuidado. Así, entonces usted, yo coloco a Dayana Barrera, o el nombre, sí, el nombre, el primer nombre, el primer apellido, si lo quieren colocar completo, y le dan aquí iniciar sección. Listo, aquí pueden leer los objetivos, lo que yo les estaba leyendo, ya lo hicimos. Vamos aquí en la evaluación, ¿listo? Muy fácil el ingreso. Ujú. Entonces ya colocan el nombre, el apellido y le dan iniciar sección. Entonces ahí para quienes vayan a la grabación en el futuro, pues ya conocen el procedimiento. Ahí me devolví. Listo, entonces voy a esperarlos un poquito que ustedes llenen ahí sus datos en sus casas, en su celular. Si lo están viendo, sí, o sea, traten de utilizar si tienen dos pantallas, a mí me parece más práctico, pero si solamente hay una, pues ahí yo les tengo mucha, mucha paciencia, no tenemos ningún afán. ¿Listo? No hay afán, la idea es que todos realicemos de una vez y nos ganemos estos 10 puntos de los 100, de una vez no los ganamos. Siempre que lo hagamos a conciencia, tratemos de hacerlo despacio, no hay ningún afán. Si sabemos la respuesta, pues hacemos el procedimiento matemático o lo que tengamos que hacer. Y si no la sabemos, tratamos de ponerle un poquito de lógica, porque a veces cuando uno lo sabe, hasta la lógica le funciona. Tutora Dayana, te interrumpo. Rodolfo tiene la mano levantada. Cuéntame, Rodolfo, activa el micrófono, por favor, o a través del chat. Buenas noches. No, Buenas ya, tutora, noches. solucioné el pequeño inconveniente que tenía. Pero el correo debe ser el institucional. Era que tenía otro inconveniente, pero aprovecho el correo institucional o el personal. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos Ok, está bien. gracias, muy amable. Lo importante es Gracias por, hacerlo una sola vez. Ujú. ok, gracias por la persona que ayudó. Perfecto, listo. Exacto, si tienen alguna pregunta, se está presentando algún inconveniente, nos avisan, igual esto va a quedar grabado si alguien de pronto, pues por alguna razón, pero yo espero que ojalá todos lo podamos realizar y quede el registro. ¿Listo? Mientras ustedes ahí se registran, en la parte superior les dice que ahorita no les van a salir los resultados. Hay una razón, porque es un diagnóstico por investigación, pero yo les estaré enviando a los correos después del 26 de mayo que pues cierra la tarea 2, les estaré enviando sus resultados con cédula, resultados de evaluación inicial y resultados de evaluación final. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy, muy presente. O sea, ahorita no vamos a saber si sí o si no, sino simplemente vamos a realizar la actividad. Listo, entonces aquí le damos siguiente, ¿cierto? Entonces, por favor, en el chat de Teams nos están avisando si ustedes ya están aquí conmigo, donde dice cuestionario, donde ven a un niño ahí con un columpio, muy feliz columpiándose. Avisarnos a través del chat, que ya para que pues digamos que entre todos comencemos con la evaluación. Entonces vamos a esperar unos 2 minutos y pues comenzamos con este primer punto. No sé si les pasa lo mismo. Yo le di siguiente y me llevó inmediatamente a una fórmula, pero no me sale el muñequito que usted tiene. ¿A una fórmula? Sí, me dice la ecuación de movimiento de un péndulo simple, Ah, pues sí, pero... puede salir aleatoriamente. Sí, señor. Puede salir la Ah, pregunta aleatoriamente. Puedes empezar a contestar. Sí, es que las preguntas pueden salir en desorden. Sí, señor. No hay ningún ya, problema. ok, ya vi el muñequito, ya Listo. me llegó hasta abajo. Exacto, puede que te aparezca al principio, en la mitad. Exacto, ya ustedes cuando dice cuestionario pueden comenzar a contestar. Ujú. Sí, ya cuando están en este punto pueden comenzar a contestar. Ahí pues vamos a ver unos 20 minutos, a ver cómo nos va. Tengan mucha calma.
lean bien las preguntas y tratar de hacerlo pues lo mejor posible. Pero pues sin ninguna presión, si no nos va tan bien, pues igual ahí vamos a obtener el puntaje. Esto simplemente es una medición que queremos hacer. Queremos ver cómo ustedes de pronto en un problema físico, como poner a un niño como en un columpio o este tipo de cosas así, preguntas como más de física simple, pueden relacionar este tema de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Es todo lo que estamos mirando. Listo, por favor avísenos por el chat ya quienes comenzaron a presentar, quienes van como finalizando. La idea es que traten de durar ahí los 20 minutos mínimo. Vamos a dar hasta 30 minutos y ahí ya comenzaríamos con el contenido del GRAPS. Silencio. Voy a ver acá. ¿Me escuchan? Bueno, qué pena, ese me cayó la llamada. Entonces, para quienes están llegando, estamos ingresando aquí al GRAPS. La profesora Andrea que me está colaborando, ya va a publicar ahí el enlace para los que están hasta ahora ingresando. Entonces, por favor, se inician ahí el GRAPS, se tienen que loguear, pueden colocar su nombre y apellido, le dan iniciar sección y estamos en la evaluación inicial. Entonces, diligencia en el cuestionario, lo estamos haciendo, estamos dando de 20 a 30 minutos para que lo realicen. Puede que las preguntas salgan de manera aleatoria, a todos no nos va a salir de pronto del mismo orden, pero pues es el mismo instrumento, ¿listo? Bueno, entonces para que ustedes lo hagan ahí, yo los espero. Y ya, pues ahorita estaremos ya iniciando el contenido para quienes están viendo la grabación, pues pueden, la idea es que en este momento, quienes lo van a hacer asincrónicamente, por eso lo estoy hablando, que están viendo la grabación, entonces por favor inicien con la evaluación inicial. Eso lo deben hacer antes de iniciar el contenido que voy a explicar, por eso estoy dando estos minutos. Entonces ustedes pueden detener mi grabación, hacen su evaluación inicial, debe durar mínimo 20 minutos, coloquen el reloj, que ustedes lo hagan muy a conciencia, que traten de hacer los puntos y le dan enviar, le dan finalizar, le dan enviar y ahí sí ya pueden adelantar la grabación hasta donde yo ya empiezo a explicar el contenido. No hay ningún problema con ello. Pues quiero dejarles también la grabación para que para ustedes también, pues quienes lo van a ver ya después, pues sea muy claro. Igual cualquier pregunta me pueden escribir a mi correo ayana.barrera o ahí pues se encuentran en el campus por directora de curso y yo pues estoy revisando constantemente todas sus dudas al respecto. Al presentar este cuestionario, pues ya eso queda registrado en un Excel que yo tengo. Yo ese Excel, pues cuando ya vayamos a calificar y eso del trabajo, pues se lo paso a los tutores y ellos de ahí
ya pues digamos les van a dar los puntos. Esto es la calificación, parte de la calificación del criterio 5, ¿no? Que es primero la evaluación inicial, ahí ya ganan 10 puntos. Lo importante es que traten de hacerlo lo mejor posible. Si conocen la respuesta, pues hacer los procedimientos para tratar de llegar a la respuesta correcta. Hay algunas que son conceptuales, entonces no hay que hacer, digamos, un procedimiento. Y si no conocen la respuesta, pues ustedes tratar de ponerles como la lógica lo más que se pueda, pero contestar todas las preguntas es lo más importante y hacerlo de una manera honesta, sincera, no hay necesidad de copiarnos de nadie, no hay necesidad de apuntarle a nadie, no hay necesidad de que nos rotemos la respuesta, no. Aquí no se está calificando si nos va muy bien o si nos va muy mal o si nos va más o menos, sino que hagamos un trabajo autoevaluativo a conciencia de nuestros propios conocimientos. Eso es lo que estamos evaluando en realidad. Voy a revisar acá cómo vamos con el chat. Listo, no te preocupes, Hasblady. Estamos ahí súper atentos. Exacto, vamos a esperar, vamos a estar aquí. La idea es que lo vamos haciendo. Sí, está, son 7 preguntas. Hay una de un niño con un columpio. Hay otra, como estaba diciendo, el estudiante que tiene una ecuación. Varias hay otras así con una ecuación como con una ecuación de movimiento del péndulo. A ver, tratar de ponerle un poquito, otra vez un poquito de la situación del niño con el columpio, ¿cierto? Aquí pues es algo más conceptual, es un reloj de péndulo que depende del periodo, algo más físico, a ver si nos acordamos un poquito de cuando vimos movimiento armónico simple, ¿cierto? Un poquito algo muy simple, muy lógico, nada extraño, también ya otra ecuación con una solución de una ecuación diferencial. La gráfica esta que tiene mucho que ver con movimiento armónico simple. Esa es la idea. La idea es que por lo menos los ejercicios que son del niño, pues ustedes se imaginarán que el movimiento que hace, ¿no? Se parece a la de un péndulo, entonces es por ahí la cosa. Y estas ecuaciones que ustedes ven, pues son ecuaciones de movimiento del péndulo. Esto es ya lo explicaremos más adelante, que son la solución de esa ecuación diferencial que modela, ¿no? Es una manera de verlo. Entonces, pues ahí no les puedo pues dar como pistas o no les puedo dar como sugerencias fuertes, pero pues son cosas que ya hemos visto, sino que queremos ver en un contexto más aplicado si las hacemos, ¿cierto? Si las hacemos de esa manera, de la manera correcta, ¿cierto? No, hay algunos que ustedes dirán, pues eso no tiene mucho de ecuaciones diferenciales, directamente, tal vez. Entonces vamos a mirar. Y algunos pues sí, pero si ustedes ven las preguntas, pues tampoco es como tomen la ecuación diferencial y resuélvanla, ¿no? Porque pues resolver una ecuación diferencial requiere de tiempo, sino que ya está resuelta, entonces haga alguna cosa o haga alguna otra. Entonces eso es más que todo con lo que se relacionan las preguntas. Listo, muy a conciencia, traten, intenten, hagan su mayor esfuerzo, no hay ninguna presión, que no es que tu compañero que sabe más me diga qué hacer, no, hágalo usted, no importa, si no obtiene ninguna, por lo menos que veamos que usted hizo el esfuerzo, que trató, eso es lo que estamos calificando. Y ese nivel de sinceridad con usted mismo, si usted sabe, sabe, si de pronto le falta, eso es importante, también cómo se sienta y todo. Y si le falta, pues para eso estamos en clase y para eso vamos a aprender a poder pues ayudarles con todas esas falencias. Entonces, mucho ánimo si me están escuchando. Entonces voy a estar pendientes de quienes ingresen. Vamos a ver, ya estamos 22, 23, bueno, 23 aquí. Perfecto, no han ingresado nuevos. Entonces, para quienes de pronto ingresaron recientemente, sé que algunos han ingresado, entonces ingresar ahí al link que Andrea Ramos tiene, que es el GRAPS, que es aquí la página, yo vuelvo a repetir la información. Entonces, digamos ahí, yo me voy a salir de acá, les voy a mostrar, aquí ustedes colocan su nombre y apellido,
Pues aquí yo coloco el mío ahí para darles el ejemplo. Es muy sencillo, todo eso está explicado en la guía, le dan iniciar sección y así ustedes logran estar. Entonces, pues, pueden leer un poquito la introducción, ahí ya quedó la grabación, ya la explicamos e iniciamos, ¿cierto? Con todos sus datos. Muy importante, háganlo despacio, que los datos queden bien porque con eso es que vamos a recopilar la información para pues poder pasar la nota a la rúbrica, ¿cierto? Allá el entorno de evaluación, porque si la cédula no queda bien, pues va a ser muy difícil, ustedes realicen. Y esa es la primera parte de la actividad, la primera es esta y la segunda parte vamos a explicar parte del contenido y mañana terminamos con el otro contenido que nos va a servir para hacer la actividad del aprendizaje, que es una actividad que se evalúa en el criterio 4 de la rúbrica de la tarea 2. Y estas evaluaciones sí son del criterio 5. Es esta primera y al final, mañana ya les explicaré la evaluación final, pues cómo se hace y cuál es la metodología. Pero lo importante, importante de esta actividad del GRAFS es que ustedes sigan las indicaciones, ir paso a paso, en orden. La introducción la leen, hacen la evaluación inicial, estudian el contenido, lo conocen, no sé qué. Después de eso, ahí sí hacen la actividad del aprendizaje. Y después de que terminen la actividad del aprendizaje, ahí sí hacemos la evaluación final. Toca seguir como esas indicaciones porque esa es la construcción que hacemos aquí. No saltarnos y que no, sino hacerlo paso a paso, de a poquitos. Voy a mirar si de pronto ha ingresado alguien, que a veces pues se tardan un poco en ingresar. No tenemos, estamos con los mismos. Creo que ingresó alguien nuevo. Entonces, la profesora Andrea va a volver a replicar. Bueno, lo voy a hacer yo, que estoy acá en el chat. Voy aquí a replicarles. Entonces, la persona que ingresó, entonces, por favor, ingresa ahí al GRAPS. Después él te va a pedir que le des como un nombre. Entonces, tú le das tu nombre y apellido, le das iniciar sección y vas aquí a evaluación inicial y vas a iniciar el cuestionario. Te va a pedir primero en la primera sección tus datos, algunos datos que necesitamos pues para identificarte como estudiante y poder darte los puntos asignados. Y la idea es que hagas una evaluación a conciencia, no tienes que preguntarle a nadie, es de forma individual, con tranquilidad, con pues obviamente tratando de que pues el tiempo, que tardemos el tiempo, porque pues no es una evaluación que te va a decir que se va a resolver en 1 minuto ni en 5 minutos, pues más o menos cada uno de sus puntos, digamos, requiere unos 4 minutos de pensarlo, 5 minutos. Algunos pues serán más rápidos, pero en promedio pues que al menos nos tardemos unos 20 a 30 minutos para que pues se vea que pues sí tratamos de hacer el mayor esfuerzo posible. No se preocupen con la nota, en este momento ustedes ni siquiera van a conocer la nota, la van a conocer después de que cierre la tarea, después del 26 de mayo. Yo les envío con sus cédulas y los resultados de estas 2 evaluaciones para que ustedes revisen y obviamente pues las respuestas de las evaluaciones para que quede muy claro y pues ustedes puedan conocer cómo ha sido ese proceso respecto a los temas. ¿Listo? Si la evaluación aquí inicial les fue mejor o la otra, o cómo se van sintiendo con esta actividad. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano? Edwin, cuéntame. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Profe, una pequeña preguntita. Es que veo que en las preguntas hay una onda senoidal y veo unas posibles respuestas, Ujú, pero sí, pues, pero considero que la respuesta no está ahí la respuesta. ¿Estás segura que ahí está la respuesta? sí, Según sí, la sí. forma Toca de analizar el detalle, veo que gráfico. ahí no está la respuesta. Más o menos, la que más se aproxime es que toca analizar el gráfico. Ajá, tal cual, Ujú, sino más o que, menos la que más se te acerque. Sí, no es que esté la respuesta exacta, no, pero más o menos, ¿no? La que más se te acerque. Ujú, listo, así como a ojo. ¿Listo? Ujú. listo. Sí, esta es de analizar la gráfica. Entonces, sí, de pronto sí, pues uno ahí a simple ojo, pues no está la respuesta exacta, pero sí hay una que es muy aproximada. Ujú. Ok.
Voy a bajar la mano de Edwin. Creo que ya le resolví la pregunta. Cualquier cosa, pueden alzar la mano. Yo estoy muy, muy pendiente. Vamos a, ya llevamos 10 minutos, ¿cierto? Entonces vamos a dar otros 10 minutos hasta las 7:45 y ahí pues los que ya resolvieron pues su evaluación nos dicen, pues ahí pues estoy muy abierta a que de pronto pues terminen antes o les haya parecido algo muy sencillo, ojalá que sí. Entonces vamos a mirarlo, pero tratar de hacerlo de la mejor manera, con el tiempo, muy tranquilos, que igual lo que nos queda aquí en duda, la idea es que en el contenido nos quede pues muy claro el tema. Tiene un problema de física muy simple, es un péndulo simple, no un péndulo, ay, que con fricción, que con no sé qué, no, es un péndulo común y corriente. Es el problema del péndulo simple, es un péndulo ideal, entonces es como un niño columpiándose o los relojes, o bueno, varias situaciones que podemos contextualizar. Estoy muy pendiente a ver quién ingresa, si van ingresando, para volver a dar la explicación las veces que sea necesario. Perfecto, aquí ya cualquier pregunta, cualquier duda, nos están contando, ¿listo? Les voy a dejar que compartir un momento mientras ustedes ahí están con su evaluación y voy a revisar acá cómo va el desarrollo. Para quienes van a ver a la grabación, ¿cierto? Entonces lo que les digo, deben comenzar con la evaluación inicial. El GRAS hay que seguirlo paso por paso, ¿cierto? No hay que saltarse ningún paso, hay que hacer las cosas, ¿cierto? Veo que algunos ya terminaron. Exacto, aquí estoy revisando los registros, no los comparto en la pantalla porque pues son obviamente datos sensibles que debo cuidar, pero les estoy contando que ya varios aquí estamos haciéndolos. O sea, voy a contarles cuántos del día de hoy, que ya hay algunos compañeros de ustedes que hicieron. Vamos 4 personas. Ujú. Entonces, a los demás, no se preocupen, todavía nos queda tiempo, 5 personas. Muchas gracias de verdad por esa participación. Muchas gracias a Madeline, a Leiner, a Carlos, a Julián, a Edwin, que los estoy viendo aquí con el registro. Listo, ya quienes terminaron, entonces yo creo que vamos a estar iniciando por ahí, yo pues así que ya están terminando, yo creo que por ahí sobre las 7:50, entonces si algo pueden adelantar otra cosa, que vamos a iniciar con el contenido, es muy importante que coloquen muchísima atención para que ya pues la actividad, el aprendizaje que voy a explicar la mañana mediante un ejemplo, pues les quede súper, súper claro, puedan resolver las dudas, ojalá todos nos puedan acompañar el día de mañana también a las 7 y que ya terminaríamos pues las secciones de clase pues de la unidad 2 de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Para que ustedes pues terminen de hacer esos trabajos y, y pues estamos ahí presentes para ustedes. Sí, si ustedes ya, Edwin, Julián, Carlos, Madeline, Leiner, si ustedes quieren por ahí en 10 minutos ya estaríamos iniciando, yo creo que ya los demás compañeros estarían terminando. Listo, muchas gracias John Albert, también aquí.
¿Alguien activó el micrófono? No, de pronto ahí fue. Bueno, entonces vamos a esperar hasta las 7:45 para ver quiénes más están presentando la evaluación. Me gustaría que en el chat nos manifestaran quiénes están presentando en este momento la evaluación. Pues para esperarlos. O como les decía, ya en 8 minutos. Buenas noches, ¿cómo estás, Noemí? Ah, perfecto, Paola, entonces te seguimos ahí esperando, dale, tranquila. Perfecto, Rodolfo. Está Rodolfo todavía, está Jenny, está Miguel, Noemí, Paola. Perfecto, listo, no se preocupen. No hay ningún afán. Ok, Miguel, tú acabas de llegar. Entonces, listo, ahí te están enviando el link. Por favor, ingresa ahí al GRAPS. La profesora Andrea les está enviando. Listo, ahí puedes ingresar. Y la idea es hacer la evaluación inicial. Listo, vamos a tratar pues de esperar a la mayor cantidad. Muchas gracias, María Janet. Si aquí veo tu registro, verifico, confirmo que sí lo presentaste. Y muchas gracias para Luis Hernando. Muchas gracias, Rodolfo. Aquí también doy el recibido de tu evaluación. Gracias por tu participación, Raúl Ernesto. También doy el recibido. A ver, Carlos, cuéntame. Una pregunta, tutora, con Claro. respecto en el GRAD, ahí dice que la evaluación final, esa también la hacemos en esta actividad. No, no, señor. Esa yo mañana les explico. Esa está inactiva. Ujú. Bueno, gracias, Primero tutora. debemos ver el contenido. Ujú. Gracias. Listo.
Listo, muchas gracias Margarita, Paola Andrea también, Paola Andrea Suárez. Margarita también ya le quedó el registro. Aquí voy a bajar la mano de Carlos que ya le... Me dice Miguel, profe, una pregunta, ¿en nombre de usuario colocamos el nombre completo de nosotros? Para ingresar puedes colocar así como Miguel Sánchez, pero en los datos ya del cuestionario sí es bueno que coloquen pues los datos completos y de manera correcta. Cuéntame, Erika. Listo, Erika, no te escucho. Si tú quieres, puedes escribirme al chat para resolver tu duda. Listo, Hasblady, si no, pues cuando lo puedas realizar. Entonces, Margarita, Paula Andrea, Edwin Javier, ya veo el registro, Andrea Espinosa, Noemí. Listo, ya tenemos acá 16 estudiantes que ya terminaron. Vamos a dar 4 minutos más. Listo. Listo, Hasblady, Marcela Costa, no te preocupes, trata de hacerlo, trata en la medida de lo posible. Si de pronto no queda el registro, pues igual ahí ya queda activada la evaluación y nos deja registrada ahí la evaluación. Listo, no hay ningún problema. Buenas noches, Deiro. En estos momentos, la profesora Andrea va a copiar y pegar el link para que ingreses al GRAPS. También hay Erika, perfecto, si ahí está el link con la profesora Andrea. Entonces, por favor, ingresen ahí y donde dice evaluación inicial. ¿Listo? Para realizar la evaluación. Para ustedes ahí, pues la idea sería eso. Entonces, digamos, para quienes hasta ahorita van a comenzar, la idea, bueno, yo ahorita pues ya voy a iniciar a explicar el contenido. Entonces la idea es que ustedes traten, hagan su evaluación tranquilos, así escuchen mi voz de fondo y cuando terminen la evaluación se vuelven a unir, ¿cierto? Tratan ahí pues de en la medida de lo posible colocar atención, pero ya saben que pues les vamos a enviar la grabación y que pues ustedes pueden volver a revisar y todo esto. Antes ya les explicaré, antes de presentar lo que es la evaluación final, pues es como estudiar, repasar y ahí sí poderla realizar. ¿Listo? Entonces ya, esto es muy fácil, ¿no? Ya también veo el registro de Noemí, de Lidat Janet, ya son estudiantes que tienen sus 10 puntos en el criterio, ya tienen 10 puntos en el criterio 5 de la rúbrica. Me dice Deiro que no me deja abrir. Listo, pues bueno, creo que ninguno ha presentado ese inconveniente porque ya tengo el registro de varios. De pronto debe ser algún problema de conexión, David. Entonces no te preocupes, pues aquí sigues conectado. Yo ahorita voy a empezar a explicar el contenido y pues cuando lo puedas realizar, pues cuando puedas acceder ahí al link, pues lo realizas. No te preocupes que entiendo yo que a veces estas cosas suceden. Tenemos problemas de conexión en las zonas, bueno, tantas cosas. Ujú. Sí, tratar, pero pues si no se puede, pues ahí tener paciencia. Ujú. No te preocupes, Dave. Que igual este link que yo les estoy compartiendo también está en la guía de actividades. Esto para los que pronto pues ya van a ver la grabación, está en la guía de actividades, entonces por ese lado, ahí también pueden acceder. Es el mismo link. No cambian las cosas en nada. Bueno, entonces veo también ya el registro de Edgar Alejandro. La idea es que realicemos, sí.
Ah, perfecto. Mira, la idea, Edwin, es que estemos realizando la evaluación, ¿cierto? Entonces, sí, te sale así. Ah, ok, pero ahí tiene que haber como una parte en donde puedas acceder a la evaluación más abajo. Está bien que te salga así. Hay unas pestañas y ahí debajo de introducción dice evaluación inicial. Entonces es ahí. Sí, pues quienes lo puedan hacer más tarde, ojalá lo puedan realizar lo más pronto posible. Listo. Voy a volver a compartir la pantalla y ya vamos a dar inicio porque ya la mayoría lo ha realizado. Listo, entonces permítame un momentico. Voy a cerrar acá y ahora sí, comparto la pantalla. Bueno, entonces vamos a compartir. Listo, perfecto. Entonces, la idea es que sí, o sea, ustedes llegan acá a la introducción, pueden leer pues cuáles son los objetivos del GRAPS, luego aquí la evaluación inicial y aquí pues como yo les daba el ejemplo al inicio, pues diligencian todo, ¿no? El correo pues institucional o personal, un solo correo, solo se hace una vez, el tutor que tienen ustedes, el grupo asignado en el campus, en la medida de lo posible pues solamente con solución siempre y cuando la cédula quede perfectamente, la que tiene que quedar perfecta es la cédula, no que un número de más, un número menos, porque cómo los encontramos. No apellidos completos bien, nombres completos bien, le dan siguiente, resuelven el cuestionario y al final, pues ya sabemos todos, le dan el botón enviar y ahí ya queda. Entonces yo ahorita estaba diciendo pues quiénes lo presentaron, quiénes no, y así sucesivamente estaba yo ahí en ese proceso. Exacto, en la parte izquierda tiene que decir todas las opciones, como te estoy mostrando aquí, Erika. Entonces ahorita pues digamos, ahorita que estemos explicando el contenido, ya. Entonces voy a dejar de compartir para ver cuántos estudiantes ya lo realizaron y así pues poder dar inicio. ¿Listo? Permítame un momento, vamos a ver. Listo, tenemos acá en el recuento 19 estudiantes, ya también Hernando Yamit. Ahí te confirmo, Edgar Alejandro, que son los dos últimos que ya quedó el registro. Bueno, entonces, ¿alguien de los que pues llegó desde el principio todavía lo está presentando? Esto no, digamos el caso de Erika que pues o sea, te lo va a presentar, pues ahí lo comprendemos, sino que para poder iniciar con el contenido del GRAPS. ¿Hay alguno de pronto que falte? Sí, si de pronto ustedes llegaron un poquito más tarde, pues que lo estoy averiguando. Perfecto, Jenny, listo, te esperamos. Ujú. Sí, si alguien de pronto pues llegó hace poco, lo está realizando, no se afane, realícelo con tranquilidad. Esto va a quedar grabado. Si yo ya inicio a explicar el contenido, no se preocupe que usted puede ver la grabación. Listo, Hasblade, yo lo espero. La idea, Edwin, es, bueno, la idea, ¿no? Aunque tú me dices que estás trabajando, pero bueno, pues la idea es que lo realices antes digamos, de que yo explique el contenido. Eso es lo ideal porque es un diagnóstico, es como que vamos a diagnosticarte antes de poderte ayudar, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Lo ideal es que lo hicieras antes del contenido. Pero bueno, ya también, pues como te quede más fácil a ti, yo lo entiendo. No se preocupen, pues ya ahí sí como a ustedes les quede más sencillo. O simplemente, pues, te estás aquí en la clase, pues obviamente participas, pero digamos, te recomendaría que la evaluación lo hagas sin un previo estudio, sin, ay, que voy a repasar lo que nos dio la profesora en el contenido, no, sino que lo hagas así, pues, de la manera más intuitiva posible, pero que la realice. Lo importante es que realice la evaluación porque eso es parte de los criterios de la rúbrica que se encuentra dentro de la guía de actividades, es parte del criterio 10, del criterio 5, perdón. El último criterio que es el 5 es presentar la evaluación inicial y presentar la evaluación final. Lo que pues es que hay que saber cómo se presenta. Primero, la inicial es antes de ver el contenido y la final es después pues de ver el contenido, porque pues ahí vamos a revisar si hubo un aprendizaje significativo o si quedó igual o pues definitivamente nos confundimos más. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces voy a revisar acá cómo nos va. Entonces me dice Jenny que la esperemos un poquito, a Hasblady.
La vamos a esperar a ustedes dos, ya nadie más me avisó y daríamos inicio. ¿Listo? Ya ahora sí daríamos inicio al contenido, pues me disculpan ahí porque pues tenemos que tratar de esperar a todos, pues a todos los compañeros para poder iniciar con el contenido. Que les prometo que no, pues tampoco nos vamos a demorar mucho porque para eso también tenemos el día de mañana. Profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Soy de Piamba. Ya lo voy a abrir. Profe, ¿dónde dice tutor asignado? ¿Qué nombre? ¿A quién pongo? A quien tengas en el campus, solamente hay dos opciones, o la profesora Daisy. Daisy o el profesor Daniel. Ujú. Daniel. Tengo dos opciones, Daisy y Daniel. Sí, o sea, tienes que mirar ahí en participantes en el campus, a ver cuál Dale. de los dos es tu tutor. Ujú. Gracias, profe. Dale. Listo. Dice Carlos Saavedra, tutora, no puede dar la calificación entre 26. Ah, claro que sí, tú me la puedes solicitar por el correo, yo te comento a ver cómo les fue en la inicial y si ya hiciste la final, pues de una vez. Dice María del Pilar, que consulta, profe, ¿influye mucho? No influye en absolutamente nada, María del Pilar. Lo importante aquí no estamos evaluando una nota, estamos evaluando un conocimiento. Y cuando uno como profesor o como maestro, como pedagogo, evalúa un conocimiento, yo los estoy diagnosticando. Es como cuando uno va al médico, pues como uno esté, a uno lo atiende, ¿cierto? Entonces es eso, no te preocupes si no te va bien, si no te va mal. Tú ya con presentarla tienes tus 10 puntos de la rúbrica. Eso es lo bueno de esta evaluación. ¿Listo? Entonces yo sé que es un poquito raro porque uno dice, ¿será verdad? Porque uno no está acostumbrado a eso, pero es así. Ujú. Si tú ya la presentaste y si ya quedaste registrada, ya tienes tus 10 puntos automáticamente. Es todo lo que tienes que hacer. Listo, veo el registro de Jenny Lorena. Ujú. Ya veo tu registro, ya lo confirmo. Y de Hasblady, de las dos. Dice Hasblady Marcela, Acosta Chinchilla. Listo, perfecto. Entonces ya, perfecto. Como nadie más me dijo nada, listo. Entonces, vamos a comenzar ahora sí el contenido. Listo, entonces les voy a explicar. Entonces, bueno, yo me voy a salir de acá porque pues yo ya, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Bueno, quienes falten, de pronto porque pues no pudieron llegar a las 7 en punto, llegan un poquito tarde, sigan con su evaluación, terminan y vienen y nos colocan aquí atención. Bueno, entonces voy a mostrarles un poco el contenido. La idea de Grabs es que sea un contenido muy, trate de ser interactivo, trate de ser dinámico, que con sus dibujitos, que explicarles de la mejor manera posible para que ustedes se den cuenta. Primero que las ecuaciones diferenciales y la física pues tienen mucho que ver en su aplicación. Entonces, en algo como el péndulo simple, o sea, mejor dicho, parte de o sea, la modelación en física, pues casi que toda se hace con ecuaciones diferenciales. Y segundo, que ustedes se den cuenta que esto no es tan difícil como parece. No es, se dice, uy, no es que física, uy, no es que ecuaciones diferenciales, pero no, se van a dar cuenta que es algo súper sencillo. Entonces, ¿qué es un péndulo simple? Que por ahí nos salía creo que esa palabra. Es un sistema físico ideal de una partícula de masa m suspendida en un punto fijo por un hilo L con una masa despreciable. Lo vamos a explicar en este. Ustedes lo pueden revisar. ¿Qué quiere decir? Vea, la partícula, ¿cierto? La masa. La masa despreciable, ¿qué quiere decir cuando les dicen a ustedes? Que no importa la masa. Eso no va a influir en este sistema que es ideal con lo que sucede aquí con el movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí usted le pueden dar estar y miren el movimiento. Ese es el péndulo simple. Un hilo, ¿cierto? Una bolita, una masa, una partícula, ¿cierto? Y que matemáticamente, ¿cómo se ve? Como un movimiento armónico simple. ¿Qué es eso del movimiento armónico simple? Nosotros por ahí vimos una gráfica en la evaluación ahí que nos decía algo. Entonces miren cómo va la partícula, ¿cierto? A medida que se va moviendo, ¿sí ven? Se va moviendo, va pasando el tiempo. Aquí, por ejemplo, creo que en este, bueno, en este no estoy segura, lo puedo poner más lento. Así, miren, cámara lenta, se mueve, se mueve, se mueve. Y aquí a través de algo como a qué se les parece esta gráfica, ¿cierto? Pues intuitivamente. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí está el Movimiento del tiempo. seno y el coseno. Algo como seno y Súper. coseno, correcto, alguna cosa de esa será, correcto. Esa es la idea.
Entonces, esto, exactamente, es la partícula. Aquí está el tiempo. Entonces, aquí va pasando 37, los segundos exactamente. Y este de acá, digamos, bueno, en la mayoría de los casos, es el ángulo, ¿no? Los ángulos pueden ser los ángulos que va tomando a través del tiempo, ¿no? Es que va cambiando el ángulo, que lo va cerrando, que lo va abriendo. Entonces, ese es el movimiento que vamos a analizar. ¿Por qué tendrá que ver con una ecuación diferencial? Porque hay una razón de cambio, porque hay una razón de cambio a través del tiempo, como lo está mostrando esta gráfica. Entonces, ustedes aquí pueden jugar, le pueden poner, no sé, más elongación, creo que esto se puede así, digamos que voy a ver si lo deja. Bueno, aquí pueden hacerlo con mayor elongación, le pueden cambiar, creo que la masa, le pueden cambiar bueno, la amplitud, que ya lo estaremos viendo, pues, qué es. Pueden mirarlo con cómo sería la velocidad, cómo sería la aceleración. Y, pues, en dado caso, si ustedes conocen las de energía, pues también ahí lo pueden mirar. Entonces, aquí para volverlo a hacer, pues, ustedes le dan reset y vuelven a comenzar. Entonces, ahí se ve muy fácil, digamos, esa relación que hay entre el péndulo y ya la parte matemática, como de un seno, de un coseno, bueno, ya veremos qué es. Bueno, entonces acá todo lo que les voy a mostrar en la presentación que tengo está acá. Todo está pegado, es lo mismo, es la misma cosa, son las mismas ecuaciones, es el mismo ejemplo, todo. Y vamos a ir hasta el ejemplo 1 y mañana seguiremos con la segunda parte, con el ejemplo 2. Aquí también quería mostrarles, hay otro laboratorio, ¿cierto? Que ustedes pueden revisar. Aquí de pronto sí creo que aquí sí deja hacer algunos cambios. Miren la elongación, es decir, del hilito, ¿cierto? De pronto, bueno, de pronto, qué chévere, ¿no? Por ejemplo, que si lo quieren hacer en Júpiter, con la gravedad de la Tierra, con la gravedad de la Luna, ¿cierto? Es bastante interesante, ¿no? Aquí creo que empieza el movimiento, no me acuerdo bien. Ah, sí, entonces ustedes lo empiezan. En la Tierra iría así, me parece chévere. En la Luna, como la gravedad, claro, como no hay, miren cómo se movería. En Júpiter, bueno, y ahí hay unos análisis en un planeta X, cuál sería la gravedad, ¿cierto? ¿Qué estará pasando? Y todo esto, que si lo quieren, bueno, ya de pronto ya no es simple, con fricción o sin fricción, y toda esta parte. Listo, donde ustedes lo quieran detener y vuelven y le dan. Pueden hacerlo con dos, bueno, ahí les invito a esa exploración. Gracias es para ustedes y pueden explorarlo todo lo que quieran. Bueno, todo lo que vamos a ver, los contenidos que yo comparto acá, esos contenidos todos están en el Graphs. Entonces, lo que yo lo voy a hacer es porque aquí utilizo el tablero, porque aquí podemos explicarles poco a poco. Bueno, entonces permítanme, ok. Aquí lo voy a disminuir porque creo que lo aumenté sin necesidad. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, entonces, la idea es que vamos a explicar una ecuación diferencial con un péndulo simple. Entonces, aquí damos el inicio. Entonces, vamos a la ecuación diferencial del péndulo simple. ¿Cómo es esa ecuación diferencial? Por ahí han dado una pregunta. Resulta que, bueno, tenemos el sistema físico, ya lo exploramos allá. Ese sistema tiene un ángulo, que es el ángulo teta, ¿cierto? Ese sistema tiene un hilo L, es decir, la longitud L, que sería esto, y básicamente pues se mueve así, como lo estábamos viendo en el interactivo, en el jueguito interactivo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo vamos deteniendo, y ustedes se van a dar cuenta, nosotros tenemos un ángulo, ¿cierto? Ese ángulo, si la partícula se desplaza, puede tener como un ángulo inicial, ¿no? Entonces ustedes podrían empezarlo, bueno, desde acá, o lo pueden empezar desde acá y lo va soltando y va haciendo este movimiento. Siempre pues puede existir un ángulo inicial que no se asocia más que a una condición inicial, ¿verdad? Que por ahí de eso hemos hablado bastante en ecuaciones diferenciales, entonces es la misma cosa. Entonces dice, de aquí va a partir el movimiento, esa es la condición inicial en el tiempo cero. Listo, eso es lo que quiere decir. Uno puede observar que el péndulo va a escribir una trayectoria como de un arco, ¿cierto? Ustedes hacen así y se van a dar cuenta que eso es como un arco, y que para ese arco pues hay unas ecuaciones, ¿cierto? Unas ecuaciones, las conozcamos o no las conozcamos, pues aquí se las vamos a mostrar. Entonces la longitud siempre se va a conservar, ¿no?
si aquí, por ejemplo, es la longitud L, ¿cierto? Por acá, pues esta longitud siempre va a quedar igual, no tendría por qué cambiar. Entonces, según, digamos, esto se hace por fuerzas, ¿cierto? Por sistemas de fuerzas. El peso, pues ustedes saben que es masa por gravedad. Y aquí también se mide una tensión, algo sencillito. ¿Qué es lo que pasa acá, cierto? Que es donde salen esos senos y esos cosenos que nos decían. Para la forma del movimiento, descomponemos el peso en una dirección tangencial. Entonces, digamos, cuando ese peso se descompone hacia la parte, ¿qué? Hacia la parte horizontal, esa masa por gravedad, que es el peso, se multiplica por el seno de teta. Y cuando lo hace al contrario, como si lo fuéramos a ver por la parte vertical, esa masa por gravedad simplemente la multiplicamos por el coseno de teta. Y el peso está aquí ubicado, ¿cierto? Siempre va a ser el vector que está en azul, ¿no? Y las de los rojitos van con seno, que pues el ángulo cambia, y aquí va con coseno. Listo, eso sencillamente, lo único que tenemos que saber así de raro. Nosotros vamos a estudiar en el GRADS, por conveniencia de esta sección, solamente la dirección tangencial, que como se indica en la gráfica, pues está hacia este lado, ¿cierto? Esta no la vamos a analizar, entonces nos vamos a centrar en esta. Entonces, ese es el gráfico que más o menos nos explicaría pues cómo va ese movimiento, y ahí va saliendo ese seno y bueno, y el coseno y todo eso que vimos en la gráfica, ¿cierto? Entonces, permítame un momento a ver si lo puedo, bueno, ¿por qué no? Ok, listo. No hay ningún problema, vamos acá. Bueno, entonces es algo así, es algo sencillo. Ustedes toman la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, yo sé que ustedes ya han visto física general, se van a acordar un poquito, es fuerza igual a masa por aceleración, ¿cierto? Que por eso salía lo del peso de masa por gravedad, como para acordarles así. Entonces, si ustedes analizan la gráfica, aquí la tenemos, que es la misma gráfica que teníamos allá. Entonces, la gráfica, el sistema del péndulo se puede deducir por. Entonces, esta fuerza, ¿cierto? Nosotros, digamos que el negativo se lo damos por la dirección. Entonces, podría, esa misma fuerza, como les estaba explicando, pues es la masa por la gravedad y se multiplica por el seno de t, porque es esta dirección que está en rojo, ¿cierto? La que estamos mirando, esa fuerza tangencial. Entonces, se igualan las fuerzas. Pues si yo sé que esto, exacto, por la misma ley de Newton, pues no la vamos a contradecir, la igualamos con esto que lo deducimos del diagrama, se hacen acá, aquí sencillamente se elimina la m, ¿cierto? Entonces nosotros, esto sí ya es matemática, eliminamos la m y nos queda esto, ¿cierto? Que la aceleración es igual a menos la gravedad por el seno de teta, una deducción sencilla. Pero sabemos que la aceleración, ¿qué es la aceleración? Entonces ahí es donde vamos a mirar. La aceleración no es más que la razón de cambio de la velocidad a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿y eso qué es? Es la derivada, es la diferencial de B con respecto al diferencial de T, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a cambiar por esto, ¿cierto? Entonces, esto se hizo el cambio. Entonces, ahí yo más o menos les voy a explicar cómo es la ecuación. No me voy a demorar mucho en esto porque realmente lo que me interesa es más la aplicación, pero sí es importante como irles explicando de dónde se deduce esto, ¿cierto? Entonces, aquí ya y aquí voy a la página 6. Listo, no me demora mucho en eso. Pero nosotros también sabemos que la velocidad es la razón del cambio del desplazamiento. Entonces, esa derivada del desplazamiento con el espacio-tiempo, pues no es más que la velocidad, ¿cierto? Una definición física. Entonces, cuando teníamos acá la aceleración, que era todo esto, que la aceleración igual a menos v por seno de teta, y luego que era la razón de cambio de la velocidad con respecto a t, pues sencillamente reemplazamos b acá y nos queda esta, ¿cierto? La segunda derivada, ¿cierto? Entonces, la segunda derivada, ¿cierto? Del desplazamiento con respecto al diferencial al cuadrado de t, no es más que la aceleración. Por eso nos queda esta ecuación así. Ya casi hemos llegado, es muy fácil. Entonces, teniendo en cuenta que la posición de X es la longitud del arco del sistema, ¿cierto? ¿Cierto? Porque esta es la posición, ¿cierto? Eso es lo que está contemplando X. Entonces, se evidencia que en la gráfica, entonces recuerden que esto es un arco, ¿no? Y ustedes recuerden que esta era la longitud, ¿cierto?
y este es el teta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir a X, ¿cierto? Que va a ser X acá. Entonces yo por geometría sé que la longitud de arco es igual a ¿qué? A la longitud de la cuerda, ¿cierto? Del hilito, multiplicado por el ángulo. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá, que es esta, la parte del arco, porque eso es lo que estoy midiendo con la segunda derivada. Y si yo la sustituyo, así sencillo el X, pues me queda L teta, así sencillito. Y entonces al quedarme L teta de esta manera, ¿cierto? Yo llego y paso esto que está restando, lo pasaría a sumar, y esta es la ecuación diferencial que me queda del péndulo, que me dice con respecto, o sea, que a medida que pasa el tiempo, ¿dónde está el ángulo, cierto? ¿Cómo puedo hallar el ángulo? Que al final lo que me interesa es, bueno, mientras yo voy pasando este movimiento, voy haciéndolo, ¿cierto? Voy haciendo el movimiento, ¿cierto? ¿Dónde, en qué posición se va a encontrar este? ¿A través de qué? Del tiempo. Entonces, eso es lo que me dice. Y voy a arreglarla un poquito. En la siguiente diapositiva, simplemente, queridos estudiantes, es arreglarla un poquito de maquillaje. Entonces, ¿cómo la voy a arreglar? Entonces, aquí se puede observar que la ecuación obtenida se resuelve con los métodos clásicos de ecuaciones diferenciales debido a la expresión. Aquí dice que no se puede resolver. ¿Qué pasa? Si ustedes revisan, en ninguna parte de nuestra unidad 2 nos dice cómo resolver ecuaciones de segundo orden, pero con este tipo de expresiones que se salen de pronto de nuestras clásicas lineales, de nuestras, pues sobre todo de las ecuaciones lineales, porque en los cursos de ecuaciones diferenciales, ¿qué es lo que más resolvemos? Ecuaciones lineales, ya ustedes cuando estén en la unidad 3 van a dar cuenta que con Laplace se resuelve todo eso y eso es lo que se trata. Entonces, este seno de teta es complicado, o sea, hace que la cosa sea preocupante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Le decimos, mire, pero nosotros sabemos cuándo es igual seno de teta al ángulo. Cuando los ángulos son pequeñitos, pequeñitos. Es decir, que no superen los 20 grados. Es decir, uno tiene acá, uno tiene su péndulo, uno tiene su cosa, y que haga oscilaciones chiquiticas, así como poquito, como que no supere los 20 grados. Y eso lo pueden verificar con una calculadora. Entonces ustedes pueden poner, pueden hacer el ejercicio seno de 1 grado y se van a dar cuenta que es muy cercano o muy aproximado. Por lo tanto, esta ecuación con carita triste, lo puedo escribir, esta ecuación con carita feliz, directamente y que se me vuelve una ecuación como una ecuación diferencial lineal. Y eso hace que ese lineal, pues yo sí lo pueda resolver con los métodos que conocemos. Y entonces, ¿cómo arreglo esto? L no es más que un número. Entonces, en la siguiente diapositiva, yo divido a L acá, yo divido a L acá y yo divido a L acá. Y eso hace que me quede la derivada segunda de teta con respecto al diferencial t más g por teta sobre L y 0 sobre L, pues 0. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial, ¿cómo la puedo resolver? Les hago la pregunta. Teniendo en cuenta, ¿no? Porque no es tan fácil de ver que g y L son números, son constantes comunes y corrientes. Entonces, ¿qué puede llevar a esas constantes? Aquí puede llevar un número 5, un número 2. Por ejemplo, perfectamente esta ecuación puede ser esto, para que ustedes lo vean más fácil. 2 teta igual a 0. ¿Y esta cómo se resuelve? ¿Con qué método se resuelve? Bueno, esta se resuelve Derivada doble en 2 grados de segundo orden. con las de segundo orden, es decir, exactamente, esto se resuelve simplemente con el tema de las homogéneas, ¿cierto? Entonces, simplemente ahí para no irnos, porque pues la idea no es centrarnos en resolverla porque ya lo sabemos hacer. Esto se asocia a una ecuación cuadrática, entonces, por ejemplo, este sería m cuadrado, 2m, 2m no, 2 solita, igual a 0, ¿cierto? Entonces 2m, permítame un momentico, igual a 0. Y esto ya se resuelve muy fácil, ¿cierto? Y esto luego tiene una forma que el coseno o que el e, bueno, depende, que si las dos soluciones son iguales, que si las dos soluciones son diferentes, que si son reales, que si son complejas. Bueno, eso ya lo miraremos. Pero en todo caso, la solución de esta ecuación, les voy contando, es esta.
es esto. Eso es la solución de esta ecuación. ¿Por qué? Porque como se asocia esta ecuación cuadrática, ¿cierto? Como nosotros lo vimos en dónde. ¿Dónde podemos saber cómo se solucionan estas ecuaciones? Haciendo el ejercicio 1 del taller, de la guía. Es lo mismo. Entonces, como esto se asocia a estas soluciones, por ejemplo esta, ya vamos a ver un ejemplo, entonces, como esto me va a dar algo así de una solución de un negativo y entonces luego eso me va a dar algo como la raíz, bueno, la raíz de 2 de i y luego la raíz de menos i, luego exactamente, me va a dar un número imaginario. Entonces las soluciones de esa ecuación diferencial son de la forma C1 coseno de mt, es decir, coseno de 2t en este caso, más C2 seno de 2t, que eso pues lo vimos en el ejercicio 1. Y pues ya sabemos que estas constantes siempre se van a solucionar con las condiciones iniciales. ¿Y qué son las condiciones iniciales en el péndulo? Teta de 0, ¿qué será? La teta de 0 es el ángulo donde parte el péndulo. Entonces lo que yo les explicaba, aquí está el péndulo, pues este ángulo inicial. Y teta prima 0, pues no es más que la velocidad inicial, porque la derivada de teta pues va a ser la velocidad angular, es decir, la velocidad angular inicial, es decir, con qué velocidad inicia en el tiempo cero. Entonces eso ya vamos a ver un ejemplo, que con un ejemplo yo sé que va a ser muy, muy claro. ¿Listo? Bueno, entonces acá. Bueno, antes de iniciar el ejemplo, entonces vamos a mirar un poquito esto, ¿cierto? Para que se entienda mejor. Nosotros teníamos esta solución anterior, que es de la forma teta t igual a C1 coseno de mt más seno de mt. Bueno, perfecto, listo. Me convenzo de que esa es la solución para la ecuación. Pero resulta que yo también puedo expresar la ecuación de una forma más física. Sí, o sea, está bien que yo la exprese matemáticamente, pero esa misma teta t también la puedo expresar como un seno de algo más una constante. Pero eso es algo que es. Entonces, por ejemplo, W es la frecuencia angular o el número de oscilaciones que realiza el péndulo en un segundo, ¿cierto? Entonces, claro, ustedes así, esta es una oscilación. Entonces, ustedes en un segundo, ¿cuántas oscilaciones el péndulo? Como es un ángulo muy pequeño, pues puede que realice varias. A es la amplitud, que es la distancia entre el centro del péndulo y el punto de partida. Clarísimo, ¿no? Punto de partida, eso es la amplitud. Y phi es el ángulo de fase que corresponde a una constante de cambio. Phi no lo puedo explicar tan físicamente como se ve acá, porque phi es una constante que va a depender de la situación, ¿sí? Simplemente es algo que suma acá dentro del seno de la solución. Entonces, es más fácil esta forma algebraica, tal vez esta forma más que algebraica física, que esta forma de pronto tan matemática, ¿no? Entonces, es más sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a escribir aquí la forma matemática, ¿cierto? La forma en que primero lo vamos allá. Entonces, sería seno, aquí está, a ver cómo lo tenemos. Bueno, coseno de mt más C2 seno de mt, ¿cierto? Más o menos así. Entonces, ¿qué pasa? Que de todas maneras me toca hallar C1 y C2 con las condiciones iniciales, digamos, yo lo logro hallar, ya lo vamos a recordar con la pues a dar cuenta que es muy fácil. ¿Por qué? Porque la amplitud no es más que la raíz cuadrada de estos dos, de la suma de los cuadrados de estos dos números. Entonces me toca. La fase, el ángulo de fase no es más que usted ya halló la amplitud, entonces el arcoseno de ese C2 sobre la amplitud. Y W, pues ese sí es más fácil, es la raíz cuadrada de la gravedad que vamos a trabajar, en este caso pues 9.8, 9.81, sobre la longitud. Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces, si seamos sinceros, si de pronto ustedes no comprendieron, mejor dicho, absolutamente nada en este momento, con el ejemplo les puedo asegurar que lo van a comprender mucho mejor. Pero yo sé que a veces que con ese rigor matemático, por eso traté de no demorarme mucho, porque la idea no es aburrirlos, sino que vamos a hacerlo con el ejemplo del niño. Entonces, un niño de 40 kilogramos se está columpiando. Entonces ya vamos a mirar ahí el ejemplo. El columpio mide 2.45 metros y levanta hasta 10 grados. O sea que cumple nuestro criterio de que no vaya a ser para ángulos más grandes de 20.
si se suelta a una velocidad angular de menos 0.4 radianes sobre segundo. Recuerden que los radianes son unas unidades para los ángulos. Entonces aquí nos está hablando es de qué pasa con, cuál es el cambio del ángulo dependiendo por segundo. Entonces eso es muy importante y es la velocidad angular. Pues debe asociarse a radianes, nunca a metro ni a nada de eso. Entonces, ¿qué vamos a determinar? La ecuación diferencial del movimiento. Entonces, con estas constantes, pues a ver cómo lo hacemos. La ecuación que describe el movimiento. Entonces, la solución de la ecuación diferencial es la ecuación del movimiento. Y el ángulo del niño a los 10 segundos. Entonces, todo esto es muy familiar a lo que les estaban preguntando. Entonces, póngale cuidado que va a ser muy fácil. Vamos a empezar. Explicación de la gráfica que se relaciona con el péndulo siempre en el columpio. Entonces, mira el niño con el columpio, ¿cierto? Entonces, usted aquí ¿qué pasa con el niño del columpio? Él tiene un ángulo inicial, puede que, bueno, que tenga ahí una velocidad, entonces va haciendo esto, o bueno, aquí desde acá tomamos impulso y fra, de ahí sale un poco pues el ángulo de fase, también es la explicación de que, digamos, aquí se inicia, y uno como que necesita un impulso para que le dé el movimiento, entonces ahí sale algo del ángulo de fase. Entonces aquí sueltas acá, aquí vas, aquí llegas acá, y así vas haciendo el movimiento del péndulo. Entonces el columpio se asocia al movimiento que nos describe un péndulo simple. Digamos que es natural que se asocie a él. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa con el columpio? Acá. Entonces nos pregunta que saque la ecuación diferencial de ese movimiento, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos al columpio. La masa, pues es el niño, ¿cierto? Recuerden que en este sistema ideal la masa es despreciable, es decir, que la masa no nos interesa, entonces no va a interferir en nuestro sistema. El hilo, ¿cierto? Bueno, el hilo, ¿cierto? Entonces ese hilo está acá en nuestra L, es decir, en esto, ¿sí ven ustedes? Ese es el hilo, la cuerdita esa que sostiene el columpio. ¿Listo? El punto fijo, pues tiene que haber un punto fijo para que haya un movimiento como el péndulo. El plano vertical, entonces miren las direcciones, miren lo interesante. Aquí va el MG, que yo les mostraba, ¿cierto? Aquí va el MG por seno de teta y aquí va el MG por coseno de teta. Entonces ahí está, digamos, las posiciones de los vectores, de las fuerzas que actúan y en este caso, pues cómo se hallaría el peso, ¿verdad? Entonces, miren, está ahí. Es lo mismo que les explicaba, con su punto fijo, con su ángulo inicial y con toda su cosa. ¿Listo? Muy fácil, creo que hay entenderlo. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial? Yo sé que como tengo las cosas aquí, como el ángulo es pequeño, mi ecuación diferencial se representa con esto. Entonces, aquí todo lo que tengo que hacer es que saber cuál es la gravedad y saber cuál es la elongación. Entonces, yo identifico en el gráfico lo que me da el problema, que la elongación es 2.45 metros. ¿Por qué? Porque pues yo cojo y puedo medir la cuerda del columpio y pues eso me dio. Y que además la gravedad pues de la Tierra es 9.8, algunos le colocan 9.81, yo le coloco 81 pues también sería válido. Entonces ustedes hacen la división 2.45, qué pena que me toca hacer la corrección, dividido entre 9.8 nos da 4. Entonces G sobre L simplemente es 4. Entonces esta es la ecuación diferencial. Lo que les dije, es más difícil explicar la parte matemática, la parte de cómo llega el modelo, que realmente saber llegar a la ecuación diferencial. ¿Qué necesitan para la ecuación diferencial? Tener la gravedad y tener la longitud de esta situación. Y que obviamente, pues se puede argumentar que es un péndulo simple. Entonces, quiero escucharlos. Esto digamos, les causa alguna dificultad, hay algún problema, si se entiende la asociación con el sistema. Bueno, entonces vamos a la parte B, que no estoy segura si están listos, estoy en la diapositiva. Entonces dice, la ecuación que describe el movimiento. Entonces la ecuación que describe el movimiento no es más que la solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el movimiento que necesita ser descrito? Pues el movimiento del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, para hallar el ángulo con respecto al tiempo, pues me toca resolver la ecuación. Como es una ecuación diferencial homogénea, ¿cierto? Como las del ejercicio 1,
¿Por qué? Porque está igualada a 0, porque está al lado de una constante, porque tiene esa estructura, ¿cierto? Entonces simplemente esto le hallo la ecuación diferencial, la ecuación cuadrática asociada, porque es de segundo orden, entonces sería m cuadrado más 4. Esto lo resuelvo, esto que está sumando pasaría a restar. Usted lo pueden encontrar con la ecuación cuadrática. El que lo quiera hacer se puede hacer con a igual a 1, b igual a 0. ¿Por qué? Porque estaría como así. M cuadrado más 0 por m más 4. Cuéntame. Edwin tiene la mano levantada. Cuéntame, Edwin. Claro que sí, te escucho. Profe, haciendo la división de la anterior diapositiva no nos da 4, nos da un cuarto. ¿No será que está invertida no es L sobre G o G sobre, porque G sobre L 2.45 dividido en 9.8 da un cuarto, 0.25. ¿Sí da un No, cuarto? da 4. Oye, sí. Sí, porque el número de arriba es más pequeño que el de abajo, entonces por eso se me hizo raro que era una unidad. O sea, debería dar un número Ok, sí especial. tienes toda la razón que acá hay un error. Sí, Si sí, hay G sí. sobre L o L sobre G. Voy a revisarlo, pero sí creo Para que que es me G sobre L. Como teníamos la ecuación, sí. Bueno, digamos, lo podríamos cambiar si es G sobre L. Ah, es G sobre L. Sí, sí, sí. Entonces sería 9.8 sobre 2.45. Esta es invertida la esta, ¿no? Mira que si es G sobre L. Entonces es 9.8, ¿cierto? Sobre 2.45 y se aproxima a 4. Ujú. Tienes toda la razón, esta es invertido. Ujú. Sí, muchas gracias. Sí, sí, ¿queda claro? Señora. Sí, sí, listo. Sí, Muchas señora. gracias. Se hace la corrección, sí es. Exactamente, sí, es que es 9.8 y se divide entre 2.45 y sería 4. La ecuación está bien, estaba mal, es como el sentido de la operación. ¿Listo? Bueno. Entonces acá, pues lo asociamos. Ustedes pueden utilizar m cuadrado más 0. Digamos a alguien que le gusta la ecuación cuadrática, entonces yo le dije acá, bueno, a igual a 1, b es igual a 0, porque pues m por eso no aparece. Y 4 es igual a c y pueden utilizarlo. O simplemente el método directo. La verdad es que esto se puede hacer sin necesidad de hacer la ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque esto que está sumando pasaría a restar, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos la raíz cuadrada de un número negativo, obtenemos dos respuestas imaginarias. Una sería 2i y otra sería menos 2i. ¿Por qué? Porque pues es la raíz cuadrada de un negativo. Entonces, así tendríamos. Y así serían todas las ecuaciones de esta forma. O sea, yo pienso que son súper sencillas, ¿cierto? No son nada complicadas de resolver. Pero pues se les da la opción de la cuadrática, tendría que dar exactamente lo mismo. Bueno. Entonces, aquí nos dice, ¿se acuerdan? Que si ustedes asistieron a la clase del ejercicio 1 o han estado, perdón, tomar un poquito de agua, o han estado revisando el material del ejercicio 1, ¿cierto? Nosotros tenemos que cuando las soluciones son raíces complejas, entonces la solución es de este tipo, ¿no? Es de este tipo. Listo, entonces es de la forma 0 teta igual a e a la alfa c coseno de beta t más seno de beta t, ¿cierto? Donde aquí colocamos pues la parte real y aquí colocamos adentro la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que m es 2i, entonces si ustedes se dan cuenta, como no aparece nada, pues la parte real es 0 y la parte imaginaria es 2. Entonces ustedes reemplazan, ¿cierto? Entonces reemplazamos aquí e a la alfa t sería e a la 0 por t, eso nos da 1, por eso es que no aparecía nada, ¿no? En la solución. Y la otra sería c por coseno de 2t más c2 por coseno de 2t. Ahí pues operamos, eso multiplicado por 1 nos da teta t igual a c1 coseno de 2t más c2 seno de 2t. Y esa sería, digamos, la solución general, ¿cierto? Del movimiento. Entonces les hago la pregunta, ¿estamos bien hasta aquí? Por eso es que aparecía que yo les dije que la solución general de eso era aquí con un MT y aquí con un MT. Ujú. Es porque a la final sí se soluciona con M, en cualquiera de las situaciones. Entonces uno ya tiene una cosa de esas y uno dice, ah, no, yo con MT, yo ya me lo sé, S1, MT con seno MT, sin necesidad de pronto de hacer el procedimiento. Ujú. Bueno.
Entonces aquí tendríamos, ok, lo tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos hallar las constantes siempre, o sea, cuando estamos sobre todo cuando estamos en un problema real, de pronto allá hay que solo hallar la ecuación diferencial, la podemos dejar así. Pero nosotros en un problema real no podemos dejar las ecuaciones diferenciales así, porque esto describe infinitas curvas. Nosotros necesitamos ver cuál es la función del movimiento que me escribe. A mí con las constantes C1 y C2, pues yo todavía no sé mucho. Entonces, ¿cómo se halla? Siempre con todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Cojo y hago la derivada de la solución. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Entonces, la derivada de teta prima de t o la derivada es muy fácil. Entonces, hago la regla de la cadena. Una constante, a las constantes no les pasa nada. Entonces, la derivada externa, la derivada de coseno menos seno y la derivada de 2t, entonces multiplicado por la derivada interna, 2. Y más, entonces regla de la suma. Entonces, la C2 no le pasa nada. La derivada de seno, coseno de 2t, ¿no? De lo que esté ahí. Y la derivada interna, que es 2t, multiplicado por 2. Entonces, este sería la velocidad angular. Entonces, este es el ángulo en t, en el tiempo t, y esta es la velocidad del ángulo, pues en el tiempo t, ¿cierto? O simplemente la derivada, pues también, la prima. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Voy a bajarles acá. Estamos aquí en la diapositiva 16. Ya vamos a terminar. Entonces, esto nosotros tenemos por el problema, por las condiciones iniciales están dentro del problema, siempre van a estar. Cuando se menciona que el columpio se levanta hasta 10 grados. Entonces, esta es la condición inicial, porque uno tiene, como les explicaba, ¿cierto? Que el niño estaba por acá, entonces uno parte de los 10 grados para que pues se mantenga el movimiento, ¿no? Esa es la idea. Entonces, simplemente teta 0 es igual a 10 grados. Y 10 grados, ¿en qué? 10 grados, pues lo podemos pasar a pi, ¿cierto? Ustedes ya saben que esto es algo como que pi sobre 180, ¿cierto? La conversión que hacíamos en noveno, en décimo grado, ahí como para recordarles. Entonces ahí eso queda esto y esto, ¿cierto? Queda pi sobre 18, porque recuerden que pi es igual a 180 grados. Y esto se divide y entonces nos quedaría que pi sobre 18 es 0.1745 radianes. Entonces siempre lo vamos a pasar a radianes. Eso es muy importante. ¿Y qué se suelta? ¿Por qué? Porque todo está en términos de radianes. ¿Y qué se suelta? Una velocidad angular de menos 0 punto. Entonces esa velocidad angular no es más que la condición inicial, pero con la ecuación de la derivada, porque la velocidad, recuerden, el ángulo va asociada a la solución directa, en cambio la velocidad pues va asociada a la primera derivada del ángulo, la velocidad angular. Entonces, eso simplemente equivale a decir esto ya está en radianes sobre segundo, pues no tenemos que hacerle absolutamente nada. Listo. Entonces aquí, permítame, no sé si me equivoco de diapositiva. Ok, no estamos bien, la 18. Entonces aquí lo mismo de todas las ecuaciones, sino que aquí que cambié, que estoy utilizando teta y no y. Eso es lo que estoy cambiando. Entonces, cojo y reemplazo teta 0. Entonces, teta 0, ¿a qué es igual? Entonces, teta 0, ¿cierto? Es igual a 0.1745, que me tocó pasarlo a radianes. Entonces, esto teta 0, entonces reemplazo aquí el t el 0, ¿cierto? Donde esté el 0. Entonces, yo ya sé que seno se me va. Yo ya sé que coseno de 0 nos da 1, perdón, nos da 1 y que simplemente el único que me quedó vivo fue ese 1, que no es más que igual a 0.1745. Y para teta prima, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo. Nosotros teníamos aquí el t, lo tenemos con el 0. Entonces esto se nos va porque imagínense, nos da 0 por todo y nos quedaría el C2, ¿cierto? Entonces este también nos da 1 y simplemente nos va a quedar que menos, porque ya teníamos que teta prima, ¿cierto? Según la información del problema, es menos 0.4. Eso es por la dirección que le da el péndulo, bueno, entonces, eso es más físico. Entonces, menos 0.4 va a ser igual a lo que nos queda acá. Esto se fue, esto nos dio 1 y el único que sobrevivió fue 12,2. Entonces, esto se divide entre 2 y esto nos daría la segunda constante. Entonces, ¿qué pasa? La primera, la teta t, la teta 0, la primera condición inicial, es decir, que la condición inicial del ángulo nos sirve para hallar una constante, la constante C1, pues sí, la constante C1. Y la velocidad angular inicial
nos sirve para hallar la constante 2. Entonces ahí hay dos ecuaciones, dos incógnitas, pues eso fue lo que utilizamos. ¿Listo? Entonces esto es lo mismo, sino que en el caso de los problemas era con y aquí era y'. Es la misma cosa, no se dejen confundir que porque le cambió una letra. ¿Listo? Bueno, es la misma cosa. Pero es bueno recordarlo, ¿no? Tenerlo presente. Entonces, permítanme acá. Perfecto. Entonces, cuando yo reemplazo, esto me queda así, porque recuerden que aquí había un C1 y aquí había un C2 y listo, me quedó de esta manera. Entonces, como les explicaba en la teoría, en las fórmulas, no nos vamos a matar, tampoco nos vamos a poner a explicar, la amplitud es la suma al cuadrado de estos dos. El ángulo de fase, el arcoseno, cuando hallo la amplitud, pues tengo el C2. Y el W si es GL, ese que yo tenía ahí de manera equivocada, y les agradezco mucho. Entonces la amplitud es reemplazar, ¿cierto? El C1, reemplazar el C2, lo elevamos al cuadrado, lo pueden verificar, ojalá lo verifiquemos todo. Eso nos da con raíz cuadrada 0.2654. Luego lo hallamos la amplitud, utilizamos el C2, lo reemplazamos, reemplazar fórmulas, arcoseno de menos 0.2 sobre 0.2654, sería 2.4242 aproximadamente. Y ahora sí, este sí está bien, ¿no? La raíz de 9.8 sobre 2.45 es igual a la raíz de 4, que es igual a 2, es decir, la frecuencia angular es 2. Entonces luego nos queda para hacerlo de esta forma, ¿cierto? Que es una forma más física, más amigable, es que eso está un poquito, esto que teníamos. Entonces, al final, esta es la ecuación del movimiento. Hay que sustituir, ya una vez que tengamos C1 y C2, pues es algo muy sencillo. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Por ahí había un problema, varios, si ustedes se dieron cuenta, había unos problemas en donde nos daban esto, ¿no? Que uno decía, pero eso ¿de dónde sale? Y que tocaba decir, ay, que en el tiempo tal, ¿cuál era el ángulo? Entonces, eso ya lo vamos a resolver en la segunda. El ángulo del niño a los 10 segundos, pues simplemente coja esa ecuación y reemplace la t, ¿cierto? T igual a 10 segundos para saber el ángulo. Entonces ustedes aquí lo reemplazan, lo multiplicas, que 20, le suman los radianes, le calculamos el seno, eso lo hacemos con la calculadora, lo multiplicamos por 0.2654 y eso nos da menos que a los 10 segundos el ángulo está en menos 0.1114 radianes. Si alguien lo quiere ver en ángulo, lo quiere en radianes, pues pueden hacer la conversión, pero la respuesta pues en radianes está bien así. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Aquí es el reemplazo de una ecuación, queridos estudiantes. No es absolutamente nada extraño. Llegué a la solución, que en los 10 segundos, que si tengo el ángulo hallo el tiempo, bueno, es más fácil hallar el ángulo, entonces ahí lo dejamos muy sencillo. Sí, el otro hay que hacer despejes y pues se puede hacer, claro que sí. Bueno, entonces les comento que hasta aquí llegaríamos con la primera parte de este GRAPS, que es resolver a través de los métodos analíticos. Los métodos que nosotros vemos en el curso de ecuaciones diferenciales se llaman los métodos analíticos. Entonces, todo eso que ustedes vieron que Cauchy-Euler, que con la homogénea, que con la no homogénea, que, bueno, etcétera, ¿cierto? Todos los que hemos visto son métodos netamente analíticos porque tienen como álgebra, como que mucha álgebra, y eso hay muchas cosas. Pero mañana vamos a ver otro método que se sale de lo convencional, que viene más de algo físico, de algo numérico, de hacer otras cuenticas, de, ay, que uso la fórmula de la aceleración, que uso la fórmula de una cosa, que uso la fórmula de otra, pero se van a dar cuenta que las dos son soluciones muy aproximadas. Bueno, entonces, bueno, me gustaría, antes de terminar, de pronto escucharlos un poco, a mí me gusta escucharlos, cómo les parece el tema, cómo les parece, como en este punto estamos tratando de abordar las ecuaciones, de pronto con aplicaciones. Por supuesto que sí, ya lo voy a anotar acá.
Bueno, profe, por mi lado, te agradezco primero por la explicación porque realmente estaba perdida, pero tú lo haces ver súper fácil. Obviamente que este tema y en general la matemática, física, química, lo que sea, es de practicar una y otra vez para uno pues como que tener más presentes esos mecanismos, el reemplazo de las ecuaciones, bueno, el uso de funciones trigonométricas, lo que sea. Y pues en mi caso, eso. Muchísimas gracias por la explicación. Queda un poco más claro, pero pues tendré que ver la web otra vez para poder realizar los ejercicios. Claro que sí. La idea es que vuelvan a ver la web, lo repasen un poquito y exactamente puedan resolver los ejercicios. Entonces, bueno, entonces, digamos aquí pues hay varias cosas interactivas. Bueno, voy a hacer la corrección. Muchas gracias. Creo que fue Eduardo o Carlos quien me hicieron la corrección para el ejemplo. Yo lo voy a hacer. Y aquí quería yo mostrarles acá. Mañana vamos a resolverlo con el método de Euler, o sea, hacer lo mismo, pero con otro método. Entonces yo se los voy a explicar para que ustedes puedan ver la actividad del aprendizaje. Esta evaluación final la voy a activar mañana, termino la webconferencia, se las dejo activadas y ya la podrían realizar. ¿Cuál es mi consejo? Si ustedes ya le realizaron la inicial, perfecto, está perfecto. Pero si ustedes van a realizar la evaluación final, revisen, como dijo su compañera, varias veces el CIPAS, esta grabación. Practiquen, revisen, pueden mirar, bueno, otros recursos, eso está bien. Actividad del aprendizaje, pues realizarla, pero después de que ustedes tengan súper claro el contenido. Y bueno, parte de la actividad del aprendizaje, cuando ustedes ya la estén realizando, ahí sí los invito a realizar la evaluación final. La evaluación final, al igual que la inicial, no le vamos a dar una ponderación de pronto, ay, si usted no le fue tan bien o no sé qué, no se va a quedar con esa ponderación, pero queremos ver si demuestras una mejoría para que esto quede mucho más claro, este tema del péndulo simple y de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿cierto? Que volvamos a darnos esa oportunidad y hagamos los ejercicios de la mejor forma posible. Entonces yo espero verlos mañana, ojalá puedan hacerlo con el Excel. Dice, ok, Lida, cuéntame. Buenas noches, tutora. Sí, señora. Bueno, soy sincera, la verdad, estaba perdida del tema hasta pues la actividad pasada, pues no realicé nada, no vi Sí. las tutorías, o sea, sí, o sea, y pues pues para la segunda actividad, pues sí he estado pendiente de todas los IPA, las web, todo lo que haya, sí. Se haya Y pues realizado. ahí me he ido metiendo en el cuento, he estado estudiando, viendo videos en YouTube, porque pues hace mucho tiempo que dejé de ver esta materia, ¿sí? Y la verdad todo se olvida. Entonces, la verdad sí me toca comenzar y le agradecería de pronto que me regalara todos los links, no sé, al correo, yo te voy a escribir para comenzar a ver desde el principio, porque muchos de los que usted dice ahí, que hay que los vimos en la primera En la primera web. Sí, o en las primeras, o sea, en la actividad pasada, ¿sí? Entonces, pues sí hay que comenzar a ver como el principio para llegar ahorita, ¿sí? Pues uno va mirando y pues no sé si sería posible de pronto que también nos compartiera, por ejemplo, los ejercicios que hizo hoy para uno poderlos revisar como con calma, imprimirlos y los, ¿sí? Están dentro del GRAPS, están dentro del GRAPS. Entonces ahí sí, está todo el material. Sí, señora, tú miras el contenido y ahí está sí, sí. todo y al final puedes descargar también el PDF. Ay, sí, te Con la agradezco. Sí, grabación y todo, ahí está. Sí, ok, sí, el entonces contenido. era eso. Pronto, sí, de todas maneras, pues sí, eso es difícil Y uno le pides comenzar al como... tutor o a la tutora, eso lo estamos subiendo por un canal de YouTube. Está Yo todo, también todo voy lo a que hacer. hemos hecho. Ujú. Ok, listo. Entonces quedo pendiente. Gracias, tutora. Bueno, muchas gracias, sí, sí, señora. Bueno, pues gracias Margarita por el comentario. Dices, gracias, profe, por compartir. Listo, perfecto. Entonces nos vemos mañana, los voy a dar descansar. Ojalá, por favor, ojalá ustedes puedan estar y recuerden tratar de tener el Excel para que hagamos la actividad del aprendizaje y todo quede muy claro. Listo, muchas gracias. Voy a detener la grabación, ¿cierto? Y ahí